Bueno, y Francisco Domínguez Brito se convirtió en el primer precandidato del Partido de la Liberación Dominicana que, siendo un funcionario público, se decide ya a lanzarse al ruedo oficialmente, advirtiendo a todos obviamente que ayer, tal y como lo había dicho incluso en este programa, renunció a su posición como ministro de Medio Ambiente para trabajar en las calles por su candidatura, por su precandidatura como aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Lo había manifestado su intención de trabajar por este objetivo. No es la primera vez que Domínguez Brito manifiesta su interés por ser un candidato a la presidencia del PLD, lo había hecho también para las elecciones del 2016, pero ante la modificación de la Constitución para permitir la reelección de Danilo Medina, todas las cabecitas que habían salido del PLD se ocultaron. Todo el mundo bajó la cabeza y dijo, bueno, si el presidente va, pues nosotros lo apoyamos, como era evidente que podía ocurrir ante la popularidad que tenía el presidente Danilo Medina. Los números daban que era el mejor precandidato para esta organización política y fue apoyado por todos sus miembros. En esta ocasión, creo que Domínguez Brito sale al ruedo en un momento muy importante, en un momento en el que se habla de esa fábrica de presidentes que no termina de producir nuevos objetos o nuevos productos, porque no quisiera que se malinterprete, que no termina de sacar otros modelos en un momento en el que se discute la posibilidad de evaluar otra vez la popularidad del presidente Danilo Medina para meter en el debate nacional la posibilidad de una modificación de la Constitución de la República para empujar su reelección. Y cuando el doctor Leonel Fernández, que ya también ha dicho claramente que aspira a ser candidato por este partido y que tiene un grupo de miembros reconocidos de esta organización política recogiendo firmas para sumarlos a su candidatura presidencial por el PLD, no tiene necesariamente la popularidad que ha tenido en otros momentos en la vida política nacional, como para que se diga que por ser el presidente del partido tiene las de ganar. Así que Francisco Domínguez Brito pone una pausa en su vida como funcionario público, que tiene una trayectoria bastante larga en este sentido, para entonces dedicarse ya a su estrategia como candidato a la presidencia por el PLD. Vamos a ver qué consecuencias trae esto. Así es, el día de ayer, bueno, marcaría, si uno ve como el cronograma electoral de aquí al año 2020, que faltan 2 años para estas elecciones. Con esta presentación de esta precandidatura formal de Francisco Domínguez Brito, estaríamos de alguna manera como abriendo ese ciclo electoral en la República Dominicana, porque como tú muy bien señalabas, él es el primer precandidato formal del Partido de la Liberación Dominicana, pero el primer precandidato formal de los distintos partidos políticos tradicionales acá, que en ninguno de ellos encontramos candidatos que hayan lanzado así abiertamente su candidatura. ¿O sí? Me extraña. Claro, y Luis Abinader tiene un proyecto político. No, esa es una cosa. Una cosa es quienes tienen proyectos políticos presidenciales, porque en el PLD, por ejemplo, tú tienes 6 o 7 personas que tienen su proyecto político, pero que estoy hablando de una persona que en un acto público haya lanzado formalmente su precandidatura, hasta ahora no lo hemos tenido. Abre con Francisco Domínguez Brito de manera así formal. Ya los demás precandidatos, tanto del Partido de la Liberación Dominicana como de los demás partidos, tendrán que lanzar sus precandidaturas formales para abrir la competencia. En el mismo PLD, sin dudas, el propio Leonel Fernández ha estado en el ruedo de manera muy intensa por la candidatura presidencial. Él no ha dicho formalmente ni ha abierto formalmente su participación como precandidato del PLD, pero para nadie es un secreto
cómo las actividades del expresidente Leonel Fernández se han intensificado durante los últimos meses y bueno, en estos días está en Nueva York en una serie de actividades que todos saben que son actividades de carácter proselitista. Pero bueno, lo de Francisco Domínguez Brito tiene algunos elementos que son novedosos, importantes en el escenario político dominicano. Uno de ellos es que inmediatamente lanza su candidatura de manera formal, renuncia al Ministerio de Medio Ambiente, es decir, renuncia a un cargo público. Y aquí en la República Dominicana no hay tradición de eso. Es más, todo lo contrario. Recordemos en los procesos electorales anteriores cómo la presión de distintos grupos de la sociedad ha sido que funcionarios que aspiran a alcaldes, a senadores, a diputados o a la misma presidencia de la República, pues se mantienen en su cargo público y eso genera posibilidad de que se utilice ese cargo público para favorecer la campaña del incumbente. Así que bueno, hay otros casos que se han hecho. Solo claro, lo había hecho Danilo Medina. Danilo Medina, sí, en el momento en que decidió aspirar a la presidencia. Que él era, ¿cómo se llamaba? Secretario técnico. Ministro de la presidencia. No, en esa época. O secretario técnico de la presidencia, sí, que era en el 2007 cuando él se lanzó como candidato. Entonces eso es un precedente importante. Y le digo que es importante porque ahora mismo hay otros funcionarios públicos que están pretendiendo lanzar su candidatura y de alguna manera han comenzado su campaña. Y ojalá que esto que hizo Francisco Domínguez Brito el día de ayer sea ejemplo para todos aquellos que intentan y que procuran competir por un cargo público. Segundo lugar, entendemos que la candidatura de Francisco Domínguez Brito viene a contribuir con elevar y podría contribuir con elevar el debate electoral. Es decir, sabemos por la trayectoria de Francisco Domínguez Brito que con su participación daría altura a la competencia, al debate político en nuestro país, e incluso en el mismo discurso de ayer, Francisco Domínguez señaló que está elaborando y presentará los próximos días un proyecto de nación que implicaría una consulta ciudadana. Y también ese es otro elemento, y ahora que estamos a 2 años todavía de las elecciones del 2020, uno quisiera insistir en todos aquellos políticos que aspiran a cargos de elección popular, que lo hagan sobre la base de propuesta de presentar a los electores cuáles son sus programas, cuáles son sus iniciativas que piensa desarrollar para mejorar y enfrentar los problemas que tiene el país. E incluso, bueno, el presidente de la Junta Central Electoral lo decía en el almuerzo que recientemente tuvo en la Cámara Americana de Comercio, que estén dispuestos a participar en un debate público entre los distintos candidatos sobre la base de propuestas programáticas. Y entendemos por la trayectoria de Francisco Domínguez que él estaría abierto y en disposición de que se vaya en esta dirección y bueno, insistió en que dará continuidad a las medidas que se ha venido tomando desde el gobierno de Danilo Medina en distintos aspectos económicos y sociales y profundizaría alguna de ellas. Decía al principio que en el PLD hay al menos 6 candidatos más o precandidatos más. Leonel Fernández, posibles precandidatos. Leonel Fernández, de los que más activos están y han estado en los últimos meses, está Leonel Fernández, Temístocles Montaz, Amarante Baret, por ejemplo, que tiene una campaña activa, intensa, Gonzalo Castillo, por ejemplo, el ministro de Turismo, por ejemplo, Francisco Javier, o el de Educación, Andrés Navarro, son de la gente que no solo han sonado, sino que recuerda aquella reunión que hubo que realizó el presidente con personas de su partido que tienen algún tipo de aspiración,
Pues estas fueron las personas que participaron, amén de Margarita Cedeño, que siempre está ahí, tranquila. Siempre está ahí, pero las encuestas la benefician bastante, aunque ella pública ni abiertamente ha hablado, por lo menos en esta coyuntura, de sus aspiraciones presidenciales. Aclaro un dato, sí, fue en el 2006, ministro de la presidencia, secretario de la presidencia era Danilo Medina cuando renunció al gobierno de Leonel Fernández para ya iniciar su proyecto de campaña para las elecciones siguientes. Ahora, Javier, lo que no es que difiero contigo, sino que creo que hay creo que hay que hacer una pequeña distinción entre hacer el lanzamiento de una campaña, que no fue lo que hizo ayer Domínguez Brito, y otra ya manifestar públicamente. Primero, ¿por qué estás renunciando al Ministerio de Medio Ambiente? Fue una rueda de prensa para decir, renuncio al ministerio, para manifestar ya públicamente que va a trabajar por su precandidatura. Digo eso porque es distinto allá el acto formal u oficial que hace un precandidato dentro de la militancia de su partido o con personas externas para hacer el lanzamiento de su candidatura con todas sus propuestas, y eso ahí yo veo una ligera diferencia. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es mucha gente que tiene posibilidades de aspirar o que se entiende que aspiraría a hacer, a plantear una precandidatura dentro de varias de las organizaciones políticas que conocemos, pero los lanzamientos formales no se han dado. Ahí está Ito Bisonó, que tiene una campaña oficial y formal como aspirante a la presidencia, supuestamente por el Partido Reformista, pero él mismo dice que ahora ese es su proyecto presidencial y que él no se atreve a decir que es del PRSC. Nadie dudaría que Miguel Vargas aspire de nuevo, a menos que logre un buen acuerdo nuevamente por un asunto coyuntural político, pero en varias ocasiones lo hemos escuchado decir que el PRD iniciará su proceso independiente, único, etcétera. Está Luis Abinader lanzado al ruedo en ese sentido. Hipólito Mejía ha dicho ya que mientras él pueda continuará aspirando, y si dentro de su partido logra la candidatura, lo manifestará su intención, y si logra será el candidato del partido. Perdón. Y así lo hemos visto dentro del PLD. La diferencia está en que hasta ahora solo sabemos que oficialmente está corriendo un grupo de PLDistas que apoyarían a Leonel Fernández con la recogida de firmas, y esta candidatura ya formal que anuncia Domínguez Brito, que ahora tendrá que hacer un papel dentro del partido. Aunque la Junta Central Electoral regule los procesos, esos procesos que la Junta puede regular están relacionados con lo que se hace de cara a lo externo de las organizaciones políticas, pero obviamente cualquier persona que aspire a obtener esa candidatura presidencial tiene que hacer un trabajo interno y también con otros sectores, reunirse. Por eso, incluso dentro de la ley de partidos y la ley electoral se habla de regular la colocación de publicidad externa, regular las actividades que se hacen públicas en lugares abiertos, porque es diferente que una persona comience a hacer encuentros, porque si no, no va a crecer un movimiento político. Eso es parte del día a día. Ahora vamos a ver lo que pasa con Domínguez Brito. Digo que es en un momento muy especial, porque precisamente ayer se conoció otro recurso de constitucionalidad relacionado con el artículo transitorio de la Constitución de la República que impide al presidente Danilo Medina repostularse para el periodo 2020-2024. Ese artículo transitorio, debemos recordar que fue aprobado ahí por el Congreso, que tenemos hoy en día casi en su totalidad, sobre todo en lo que tiene que ver con los representantes del Partido de la Liberación Dominicana, precisamente porque se tomó en cuenta que en esta Constitución, que fue modificada, lo que se estaba era supuestamente acogiendo una solicitud de un sector importante de la población que entendía que en nuestro país se debe dar la oportunidad a un presidente para repostularse, y en caso de que lo haga bien, su primer periodo, que la población tenga la posibilidad de elegirlo por un segundo periodo consecutivo y nunca más. Y valiéndose de ese argumento y tomando en cuenta la popularidad que tenía el presidente Danilo Medina y los amarres que pudo hacer con los legisladores PLDistas, que eran mayoría en el Congreso,
logran modificar la Constitución para que en el país se retomara ese sistema que para muchos es viable, es decir, la población siempre tendrá la posibilidad de no reelegir para un segundo mandato a un presidente que no le satisfaga, y ocurrió con Hipólito Mejía en las elecciones del 2004, que modificó la Constitución para los mismos fines y no obtuvo la presidencia en el periodo 2004-2008. Pero, ¿qué pasó con el transitorio que toca de manera directa al presidente Danilo Medina? Ese transitorio dice que en el caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el 2016-2020, que fue el caso de Danilo Medina, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo, así como tampoco a la vicepresidencia de la República. ¿Significa esto que se está violando el derecho a la igualdad de Danilo Medina? No, porque bajo ese argumento podríamos decir que cuando un presidente cumpla 2 periodos se le está violando el derecho de participar nuevamente, que es el derecho que tienen el resto de los dominicanos. Las leyes regulan derechos y además el repostularse a una candidatura presidencial incluso es casi un privilegio. Estamos hablando de que la Constitución de la República establece normas para que precisamente haya un relevo, para que de alguna manera se mantenga un soporte a la democracia de la República Dominicana, a la democracia del país, a través de ese funcionamiento de un sistema que se estableció que sería por un máximo de 8 años la presidencia de una persona. Entonces, ayer este señor que dice que actúa a motus propio, José Sánchez Lebrón, interpuso ese recurso en constitucionalidad, que no es el primero que conocemos recientemente. Y por lo que se lee en los medios de comunicación, este recurso de Sánchez Lebrón, del abogado Sánchez Lebrón, es más bien una especie de intervención voluntaria, no es que de por sí sea un nuevo recurso de inconstitucionalidad, sino un apoyo al recurso de inconstitucionalidad que ya previamente de protección al derecho, más que recurso de inconstitucionalidad, de protección al derecho fundamental a la reelección que tiene el presidente Danilo Medina, ya había sido presentado. Recordemos que el abogado anterior que presentó ese recurso retiró posteriormente, luego de una serie de presiones. Fredermiro Ferreras. ¿Cómo es? Fredermiro Ferreras, yo lo anoté porque... Exactamente. Él retiró ese recurso que había elevado ante el Tribunal Constitucional, pero lo que señalan juristas constitucionalistas es que como ya ese recurso fue presentado ante el Tribunal Constitucional, independientemente de que este abogado lo haya retirado, el Tribunal Constitucional está en la facultad y en el deber de conocer este recurso. Entonces, este abogado presenta esta intervención voluntaria y como tú señalas, esto es como una moda que se ha venido dando en varios países en América Latina de introducir la reelección presidencial vía los tribunales constitucionales, de forma tal que los tribunales constitucionales o la Corte Suprema en distintos países que tienen esa facultad de conocer la constitucionalidad de las leyes, pues eliminen el tema del impedimento a la reelección. Pasó en Honduras, pasó en Bolivia, en Nicaragua. Ojo, que aquí no está prohibida la reelección. Aquí se permite la reelección. Después de 2 periodos está prohibida, claro, sí. Exacto. Exactamente, porque aquí hay reelección lo que no es indefinida. Continuada, 2 periodos, pero ya después de 2 periodos, sí. Entonces, esa modalidad, incluso recientemente la OEA sacó un documento y una opinión bastante contundente a partir de una consulta que hizo con la Comunidad Europea
dado este riesgo que se ha dado. La crisis que vive Honduras en estos momentos es producto de esa situación, de esa introducción de la reelección presidencial en su sistema político. Entonces la OEA sacó un documento donde dice que el tema de la reelección no es un derecho fundamental, no es un derecho humano y que por tanto no puede un tribunal constitucional intervenir en esta dirección. Por eso algunos legisladores han estado hablando, parece que ya no están apoyando tanto esta línea, pero sí han estado hablando de que dependiendo de lo que pase de aquí a enero, bueno, pues, Sánchez Roa estuvo acá, el senador Elías Piña, la semana pasada, y dijo que dependiendo de la popularidad del presidente, ahí se va a ver si ese es el candidato idóneo, adecuado para el Partido de la Liberación Dominicana. Y a uno le llama poderosamente la atención como un legislador que aprueba la Constitución, tiene que proteger la Constitución y sabe claramente lo que la Constitución establece en materia de reelección, diga alegremente, de manera olímpica, bueno, no hay problema, si hay que reformarla, se reforma la Constitución. Que es un libro que se edita. Exactamente. Y se puede cambiar sin ningún tipo de problema. Entonces, eso es serio aquí en el sentido de que no podemos estar modificando, cambiando Constitución cada vez que un político entienda que debe hacer cambio para beneficiarse de manera particular. Y nosotros hemos tenido en la República Dominicana desde el año 1844 39 reformas a la Constitución, y en gran medida estas reformas constitucionales se han hecho para apoyar o favorecer la reelección de un candidato o de otro. Lo que llamamos la atención es que ni una vía, la del Tribunal Constitucional, vía respeto de derechos fundamentales, ni la otra vía de impulsar una reforma constitucional en el contexto actual en la República Dominicana es conveniente. Lo que hay que garantizar, asegurar, respetar lo que está establecido en la Constitución y que la clase política entienda que debe comenzar a dar oportunidad al liderazgo relevo, a los nuevos dirigentes políticos para que participen, se presenten ante la opinión pública, ante el electorado, y que el electorado decida sobre nuevos candidatos. Así que ni reelección continua, ni reelección no consecutiva, como es la reelección a la que aspira Hipólito Mejía y Leonel Fernández, que no son más que expresiones del propio Danilo, de Leonel y de Hipólito Mejía, de que en el sistema político dominicano hay políticos que entienden que la continuidad tiene que ser perpetua, que ellos son imprescindibles, y esto cierra el paso a líderes nuevos, a líderes jóvenes. Continuidad personal y no de liderazgo partidario, y etcétera. Claro. Simplemente, antes de despedirnos, quiero que retomemos unas declaraciones que dio Danilo Medina precisamente cuando se aprobaba esa reforma a la Constitución, o cuando abogaba porque se reformulara la Constitución. Porque Lucía Medina, hermana del presidente y expresidenta de la Cámara de Diputados, fue una de las personas que recientemente se pronunció con relación a ese derecho que se le estaba violando a Danilo Medina si no podía aspirar a la presidencia, olvidándosele a ella, que fue una de los legisladores que aprobó ese artículo transitorio, que no hace más que reconocer que si el presidente del periodo anterior ganaba la presidencia para el 2016-2020, de alguna manera se hacía constar que había estado en 2 periodos consecutivos y por tanto no tenía el derecho ya de aspirar a la presidencia nueva vez. Pero Danilo, no es solamente la palabra de los legisladores la que está empeñada, la propia palabra del presidente Medina. Vámonos con esas declaraciones por ahí mismo para la pausa. Al apoyar la enmienda de la reelección, también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política, porque está sobreentendido que después de estos 4 años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en el año 2016, no podré ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. El modelo que dejamos atrás me hubiera permitido postularme indefinidamente en periodos alternos, pero estoy convencido de que esta reforma es lo que quieren los dominicanos y lo mejor para el país.